베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 있는 eran más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando 그러한가 cada día 하여 las escrituras 날마다 para ver si 성경을 estas cosas 상고함으로 eran así. 그 중에 Así que 있는 사람이 creyeron muchos de 많고 ellos 또 y 헬라의 mujeres 귀부인과 griegas de 남자가 excepción, y no 적지 pocos 아니하다. hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por este día santo y nos has dado la oportunidad de obedecer a tu llamado y así entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, de que todos nuestros miembros delante tuyo puedan recordar y estar llenos de ese gozo de que has enviado a tu Hijo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
대신 구세주 예수 백성들아 사랑을 전하세 경배하라 하늘의 천군과 천사 주님 앞에 영광을 돌리세 목자같이 우리를 지키시고 종일 봄에 늘 안아주시니 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 부르세 찬양하라 복되신 구세주 예수 우리 대신 죽임을 당했네 구주 예수 영원한 구원의 소망 경배하며 겸손히 절하세 찬양하라 우리 죄 지신 예수 그의 사랑 한없이 크셔라 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 부르세 찬양하라 복되신 구세주 예수 천사들아 즐겁게 찬양해 구주 예수 영원히 다스리시니 면류관을 주 앞에 드리세 구주 예수 세상을 이기시고 영광 중에 또다시 오시네 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 부르세 하나님의 은총을 위하여 Oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias porque nos has llamado y nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto y tener encuentro nuevamente contigo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder siempre recordar que tú nos has amado primero, de que nos has dado la gracia, de que nosotros sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ten misericordia de nuestra debilidad, de todo nuestro ser. Padre Dios, nosotros, Señor, incluso conociendo de tu gracia y de tu amor, Señor, todavía hemos vivido en la carne y buscando los deseos de la carne. Padre Dios, ayuda, Señor, y ten misericordia de nosotros y ayuda, Señor, a poder arrodillarnos delante tuyo. Ayuda, Señor, a abandonar, Señor, todo orgullo, Señor, y todo egocentrismo. Padre Dios, y ayuda, Señor, para poder ir junto contigo y ayuda, Señor, a poder ser semejante a ti cada día y ser transformados igual que Cristo obra en nosotros. 예수 이름으로 Hemos orado en el nombre de 기도합니다. Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 주님께 거룩하신 하나님 아버지, Padre Santo, te damos gracias por tu gran gracia y por tu amor y nos has llamado el día de hoy y así entregar este culto con tu mismo corazón y pensamiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, podamos tener ese corazón apto para poder ver tu rostro. Padre Dios, a través del siervo que tú has puesto a través del Espíritu Santo, nos has hecho conocer a Jesús y a Cristo que tú has enviado a nuestro Salvador y has hecho que nosotros podamos conocer ese plan que has tenido. Ayúdanos, Señor, a poder recibir toda esa palabra y ahí ponerla en nuestro corazón y así nosotros podamos ir en el mismo camino junto con tu iglesia y con tu obispo y con tu siervo, Padre Dios, en medio de toda esta dificultad que ha sufrido nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que te damos gracias porque tú estás con nosotros y así has hecho que nosotros podamos sobrepasar esto. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón junto con el obispo en medio de toda esta dificultad y así poder tener la restauración dentro de nuestra iglesia y así nosotros podamos tener tu paz. Padre Dios, el día de hoy es algo que tú nos has permitido y te damos gracias por este somoshi que vamos a tener. Y de la misma manera como Jesucristo pues tomó ese camino de sufrimiento y tú has puesto al siervo para poder sostener este pues camino que estás haciendo dentro de nuestra iglesia y en medio de este somoshi que has hecho que podamos tener. Ayuda, Señor, para que tenga tu poder y tu fuerza. E incluso en esta hora proclamar tu palabra pueda tener tu inspiración y tu fuerza. Y en esta hora al escuchar tu palabra, yo, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra y así podamos alabarte y poder complacerte. Padre Dios, ayuda, Señor, en esta hora al obispo, dale sabiduría, conocimiento y el poder de tu palabra y ayuda, Señor, que cada palabra que pueda entrar dentro de nuestro corazón y pueda cruzar y penetrar todo nuestro cuerpo, nuestros huesos y tuétanos. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos arrodillarnos delante tuyo para poder así pues sostener dentro de ti. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar y participar en la resurrección de la misma manera que Jesucristo fue el primer fruto de la resurrección. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 수많은 길 내 눈앞에 놓여 있어 무엇을 선택할까 알 수 없을 때 진리의 빛 내 앞길을 밝혀주면 난 믿음으로 다시 나아가네. 때론 내 맘
마른 광야 길을 걸어도 나는 결코 포기할 수 없네. 그분이 주시는 사랑의 눈물 영원한 나의 마실물이 되어주리. 뒤돌아보지 않으리 포기하지 않으리 밤하늘 별빛 같은 꿈 안고 끝까지 승리하리라 끝까지 승리하리라. 오직 주님의 영광만을 구하며 주의 이름만 높이며 살기 원해. 난 꿈이 있네. 내가 가는 이 길 끝에 주님의 찬송되는 것 주님의 영광 보는 것 나는 원하네. 내가 가는 이 길 끝에 빛나는 주님 얼굴 보기를. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, el día de hoy también hemos venido delante tuyo a entregar nuestras ofrendas delante tuyo a través de este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, cada uno de ellos y a sus familias. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos así puedan tener la inspiración para poder sostener esa bendición que vas a dar. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ora junto con ellos, que ellos han amado a tu iglesia, y ayuda, Señor, para que tú estés con cada uno de ellos, sus familias, y así ellos puedan tener ese testimonio de amar a tu iglesia y sostener tu bendición. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han dado gracias delante tuyo, bendícelos, y así puedan vencer todas las trimañas del enemigo y así tener el testimonio. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado el día de hoy. Y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, y que esa bendición esté en ustedes y en sus familias.
깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 주님만 사랑해. 내가 주의 섬은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 깊은 강에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 반석 그 사랑 위에 서리. 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 반석 그 사랑 위에 그 사랑 위에 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 3 hasta el 4. Romanos 1, versículo 3 hasta el 4. Vamos a leer todos juntos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con espíritu según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 그리스도시니라. Amén. El título del día de hoy es El Hijo de Dios con el poder de la resurrección, y oremos todos juntos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 하나님 말씀을 들으시는 복된 시간, 귀한 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀의 대언자를 세우신 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 교회 앞에 담대히 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 도와주시고 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 도와주시고 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 강한 손으로 붙들어 주셔서 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 하나님의 능력과 하나님의 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 주의 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 하나님께서 감독님을 사용하시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 주의 날에 te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra, y derrama tu gran poder en tu siervo y en esta hora proclamar tu palabra. 주의 교회 우리 성도들의 Danos tu gracia a cada uno de nosotros y a tu iglesia, y ora junto con el Espíritu Santo en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수님은 Jesús
es el precioso regalo que Dios deseó dar a la humanidad por medio de los profetas del pasado. 선물로 오신 분입니다. 그는 하나님의 Y Él es aquel que es la promesa que viene a cumplir 그분 자체가 esa promesa. Y Él en sí 입니다. es aquel que cumple 그분 자체가 약속이십니다. 그래서 la promesa. Y Él en sí también es la promesa. Por eso Él al venir 이루어졌습니다. se cumple esa promesa y viene a realizar esa promesa. Y Él al venir en esta tierra no vino como espíritu, sino vino como hombre. Y Él dejó a un lado todos los privilegios que tenían, su forma original, sus atributos propios y la divinidad, la cual era su verdadera esencia. Y en otras palabras, se despojó de todo ello y vino como un ser humano que era débil. Y esto es algo sorprendente, algo que debemos sorprendernos. 그분의 신을 하나님으로서의 당연한 Y Él, aquel que era pues Dios mismo, pero Él renunció todos sus derechos como Dios y se hizo hombre. Y esto requiere una gran determinación de parte de Dios para que esto pueda ser realizado, algo que nadie puede imaginar. Y para realizar algo, Él realizó algo de una gran magnitud. 사람으로 오신 Por eso, 굳이 사람으로 이렇게 오셔야 되는 el hecho de que Él tuvo que venir como hombre 그리스도로서 es para poder tomar el rol de Cristo, algo que es muy importante. 사람으로 오심으로써 그는 Él al venir como hombre, 오신 것입니다. Él viene como Cristo. 사람 Cristo 인성 es un ser que es hombre, o sea, que tiene humanidad y al mismo tiempo es Dios, o sea, tiene divinidad. 하나님이 그의 백성에게 Y es aquel que Dios había prometido a su pueblo. E incluso si vemos en el día de hoy, es aquel que ha sido prometido a cada uno de nosotros, a todos nosotros, a todos los santos. Es aquel que ha sido prometido y él es aquel que ha venido para la salvación. Y uno de los deberes más importantes que tuvo él es el deber como el sumo sacerdote. 당이 해야 되는 그의 직무를 행하시는 것입니다. Es realizar ese deber que debe hacer el sumo sacerdote. En otras palabras, tiene el deber más grande que era redimir el pecado de la humanidad. 그렇게 하여 예수께서 Y así Jesús, 그리스도로서 quien ha venido a nosotros como el Cristo, 그의 하실 일을 충실하게 하시 y Él realizó todas las cosas fielmente y es el factor necesario para toda la humanidad. 그러므로 Por eso, 우리에게는 ustedes y yo, 어느 인간에게도 당연히 그렇다시피 al igual que cualquier otro ser humano, Él es el ser más precioso y importante que todos nosotros que tenemos. Y Él es aquel que nosotros tenemos que agradecer y el ser más glorioso. 그런 대제사장적 임무뿐만 아니라 Pero Él no realizó solamente ese deber como el sumo sacerdote, algo que el día de hoy estamos experimentando, y es aquel que vive dentro de nuestras vidas, y Él es aquel que está cerca de nosotros, es el protector y quien lucha por nuestra felicidad hasta el final. 곧 우리의 소중한 주님이시고 Y en otras palabras, es nuestro precioso Señor. 사도 바울이 Y este es precisamente el punto esencial del primer contenido más importante que el apóstol Pablo está tratando de enseñar en Romanos. 핵심이었습니다. 자, 사도 바울은 이렇게
Y así el apóstol Pablo, 그가 로마 성도들에게 오늘 이렇게 말씀을 y para poder llevar esa palabra a los romanos, a quienes ellos todavía, pues aquellos que ellos no habían podido conocer, 이 하나님에게서 온 y Él viene para poder conocer esa realidad sobre esa verdad de la noticia de Dios, en el cual el día de hoy nosotros llamamos como el Evangelio. Y la raíz y el origen de el Evangelio era Dios, como ya les había dicho a ustedes anteriormente, quien es Dios. Pero entonces, esas buenas nuevas, ¿de qué trata? Está hablando acerca del Hijo de Dios. 이것으로 해서 정말 복음의 Y nosotros a través de esto nos está diciendo muchas cosas acerca del Evangelio, de que esas buenas nuevas que vienen de Dios habla de su Hijo y nos revela de que el Evangelio está centrado en Jesús, quien es el Hijo de Dios. 귀한 배우이신데 Y Él es el quien ha venido en este mundo, pero ¿quién es Él quien ha venido en este mundo? Y como ya habíamos hablado hace 2 semanas, Él es el Hijo, Él es aquel que ha venido como el Hijo de Dios. Y Él vino y nació en esta tierra como Hijo de Dios, como en el linaje de David. Y cuando dice que nació, o sea, no es solamente, pues se relaciona simplemente con la palabra, pues nacer, pero obviamente esa palabra también, pues se relaciona con esa palabra de nacer. Pero ¿por qué será que usa esa palabra? 다는 것은 그를 제대로 표현한 것이 아니기 Pero entonces, esta palabra nacer no refleja todo lo que quiere decir esto, sino que dice que fue hecho, que era. Y esta palabra en el texto original está diciendo que ha venido de este estado a otro estado, o sea, que ha cambiado por completo y ha venido ese cambio en la situación, algo que no puede devolverse, que ha venido de acá a acá. O sea, por eso dice que fue hecho, o sea, llegar a ser, convertirse en. Por eso, entonces acá podemos ver aquel que era el verbo fue hecho carne. Y así es como se debió, pues la traducción es una traducción correcta. Por eso, en su esencia, Él es Dios. O sea, Cristo en su esencia es Dios. Pero a pesar de esto, Él vino como hombre a través del linaje de David, algo que no había ocurrido anteriormente. Y esto, ¿qué fue lo que hizo? Dios fue hecho hombre. Y Jesús, al hacerse hombre, entonces, ¿qué situación especial ocurrió entonces? 그의 정체가 Es que se manifestó la identidad de hijo. 동안 예언되어 왔던 Y esto era lo que había sido profetizado desde antes. Entonces uno puede saber, entonces constantemente se había hablado acerca del Hijo de Dios y esto es lo que se estaba refiriendo. Y así las personas conocen esto. Y entonces el momento en el cual se hizo hijo de hombre es este punto, no en otro punto, sino en el momento en el cual se hace hombre. 이 부분에서 우리가 생각해야 되는데 Y algo que nosotros debemos de pensar. Pero entonces podemos pensar, ¿será que anteriormente, antes de hacerse carne, no era hijo? No podemos decir tan simplemente que fue así. Pero entonces ese plan de Dios de dar a su hijo que estuvo antes de la eternidad, algo que estuvo desde antes y estaba ocurriendo, pero era consciente de que venía el Hijo. O sea, nadie puede arrebatar esto diciendo que esto es mentira, sino que en ese espacio vacío, eso es algo que era algo eterno, o sea, de que la conciencia acerca del Hijo, pero el título de Hijo se usa luego, o sea, luego de que Él es hecho hombre. El significado del título de hombre se aplica en su totalidad desde el momento en que se hace hombre. Pero entonces, ¿cuándo es que Él se convirtió en hijo de Dios? Pero entonces nosotros tenemos que responder esto con la situación, o sea, con el contexto. Él desde antes de la eternidad era hijo de Dios. Sin embargo, el hecho de que es llamado 세상에 나타난 것은 como hijo
de Dios no es algo que se manifiesta desde antes, sino que es en el momento que se hizo carne, en el momento que se hace hombre. Entonces, a partir de ese momento, Él se manifiesta el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, entonces será llamado como Hijo por toda la eternidad e incluso manifiesta su identidad en la posición de Hijo. Y así, a través del hecho de que se haya hecho carne, surge pues esa distinción y completa y decisiva. Y por eso aparece una nueva realidad que es clara. Y esto es como acá pues se usa en el versículo 4 cuando se usa la palabra fue declarado Hijo de Dios. No es de que ha sido proclamado o sea como Hijo de Dios o que acepta la legalidad de ser hijo. No está hablando acerca de pues en este sentido, sino que es un evento que ocurrió ciertamente, objetivamente, que ha sido ya determinado, o sea, que ese límite ya ha sido dibujado. Por eso, cuando Él fue, o sea, la posición de hijo se manifiesta en el momento en que Él se hace carne. O sea, esto se manifiesta con claridad cuando se hace carne. Y esto se trataba de una profecía que anunciaban, que se estaba anunciando a través de los profetas, algo que pues estaban profetizando de que aquel que venía, pues que vivía por toda la eternidad, era en el momento que se hace carne, entonces ese papel como hijo es hecho concreto y real, y así esa posición, ese título y esa posición se difiere claramente cuando se hace carne, y así es como se aplica esto. Digan amén las personas que han entendido hasta lo que les estoy diciendo ahora. Gracias. Pero entonces, acá aparece un nuevo elemento y es por esa palabra que es dada en la palabra en Hechos. Y como nosotros habíamos visto la semana pasada, vimos la relación entre el hecho de que se hizo carne y el Hijo de Dios. Y hablamos sobre desde la perspectiva de ser hecho carne y el Hijo de Dios. Y el día de hoy vamos a ver una perspectiva un poco diferente en lo que nos está hablando en Hechos. Y sí, pues vemos en Salmos y en Hebreos y en Hechos se está citando la misma palabra, pero en una perspectiva un poco diferente. Y que lo que está hablando el autor en Hechos acá está diciendo que la resurrección de Jesús es la evidencia de que es hijo. El hecho de que es hecho hijo se revela claramente con ese momento, ese tiempo, ese momento que se es hecho hijo es en el momento en que Él resucita. Entonces, acá dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitó a Jesús. Entonces, acá está hablando de la perspectiva que cumple la profecía de Dios, que Dios había dicho desde antes de que se hizo, pues, hijo. Pero entonces, ¿cuál fue la profecía que Él cumplió? Dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Pero entonces, esta profecía no es que ya se ha cumplido en el momento que se hizo carne, sino que en el momento en el que Jesús resucitó, toma esto como pues el marco más importante para diferenciar pues ese punto. Y Hebreos enfatiza sobre el Señor que nació de la ascendencia humana como Hijo de Dios. Y en esta parte de Hechos se presenta pues la resurrección de Jesús como la prueba decisiva que hace pues en el hecho de que se hace hijo. Y así esto parece como la opinión de estas dos, como si fuera diferente. ¿Será que están peleando? No necesariamente lo están haciendo. No hay una contradicción entre los dos, sino que hay una diferencia en la perspectiva. Por eso, entonces, el día de hoy nosotros tenemos que conocer tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué es? Lo primero es que desde la perspectiva de Dios,
Cuando Jesús vino al mundo, fue hecho hijo, fue declarado hijo. No es que haya nacido siendo hijo, sino que en ese momento Él salió como hijo. Podemos decir de esa manera, desde la perspectiva de Dios. Por eso, Él es Dios desde antes, por toda la eternidad. Y al mismo tiempo, ahora segundo, algo que nosotros conocemos, el primero es lo que nosotros tuvimos que conocer, lo que acabo de decir. Y ahora segundo, y si volvemos a, pues, en el primero, lo que les quería decir era, es hijo en el sentido que estuvo desde antes junto con Dios, de que es igual a Dios desde antes, de que la esencia con Dios es igual, o sea, que es igual a Dios en la esencia. Y ahora el segundo aspecto que hemos de saber es que Él, al hacerse carne, Él en ese momento, Él abandonó todo su privilegio pues divino, y ahora Él se manifiesta en un estado completamente nuevo, algo que no estuvo desde antes, sino que Él se manifiesta de una manera completamente nueva. ¿Y cuál es cómo se manifiesta? Él se manifiesta como hijo, y este es el segundo. Y ahora tercero, el hecho de que les haya hecho hijo confirma con una evidencia absoluta que nadie puede refutar, y que es de que Él es aquel que ha sido, que Dios lo resucitó de entre los muertos, algo que la Biblia está diciendo, que a través de su resurrección es puesta completamente su identidad como hijo, que se convierte como hijo. O sea, se manifiesta y se pone su identidad como hijo. Por lo tanto, la divinidad de Cristo se confirma oficialmente de una manera objetiva solo al llegar a la etapa de la resurrección. Es la proclamación definitiva de la divinidad de Jesús, de Cristo. Y así, Jesús desde el principio, no es que haya tenido ese título de hijo desde el principio, pero en el momento que se humilló a sí mismo y es fiel ante el Padre con su deber, y Él a realizar la voluntad del Padre, y así de esta manera Él abandona todo el privilegio divino que tuvo igual a Dios, y así en el momento que así sirve al Padre, se cumple plenamente el título de hijo, y la realidad se manifiesta completamente su forma como hijo. Y así, a partir de ese momento, entonces, Él toma ese título como hijo. Y así, de esta manera, Él adopta completamente ese título como hijo de Dios. Y así Él, en el momento que Él abandona por completo toda expresión de su naturaleza divina y de su realeza y toda su majestad plena como Dios, entonces fue en ese momento en el cual realiza y perfectamente todos los aspectos de los cuales están dentro de ese título como hijo de Dios. Entonces Él, al morir siendo fiel, siendo fiel hasta la muerte, entonces nos muestra que Él realmente sirve como el rol como hijo. Y así es como nos dice la palabra en Filipenses 2, de que Él es aquel que se rebajó completamente y Él sirvió al Padre, y así es aquel que despojó de sí mismo y fue fiel, incluso soportando la muerte y sirviendo al Padre. Y así, de esta manera, esa realidad de que es hijo es revelado en ese momento.
Y al mismo tiempo, en el momento que se hace carne, se revela la realidad de que es hijo de Dios. Por lo tanto, si nosotros vemos hasta acá, cuando Él vino al mundo, era indiscutiblemente ese hijo. Y como dice la palabra, pues que vemos pues en pantalla, y pues es Juan 17, en el cual era la oración que el Señor hizo por sus discípulos. Y si vemos en esta palabra, podemos ver de que Él estaba pidiendo al Padre en el lugar donde las personas estaban escuchándolo. Y podemos ver esa relación, pues esa oración entre el Padre y el Hijo. Y si leemos todos juntos, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y no es una relación similar ni igualmente distinta, sino es la relación del Padre e Hijo. Y luego, en versículos más adelante, también dice de la misma manera. Entonces, Jesús, cuando estaba llamando a Dios, lo estaba llamando como Padre. E incluso dice sobre la gloria que compartían anteriormente. Y si volvemos a leer todos juntos: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así es, acá se está mostrando una realidad muy importante. ¿Y cuál es esa realidad? De que el Padre, esa gloria de Dios que estaba disfrutando el Padre, esa gloria era algo que Él mismo tenía, o sea, y tiene. O sea, el que está demostrando que es igual al Padre. Y cuando el Padre es glorificado, entonces Él también era glorificado. Por eso Él estuvo desde el principio. Acá si leemos todos juntos: este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nadie de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver de que nosotros, cuando hablamos sobre Dios, fácilmente tenemos en mente pues el Padre Creador. Pero entonces este versículo nos muestra de que esta realidad no es una realidad, pues un concepto pues completo, sino está mostrando que incluso el Hijo también es el Creador junto con el Padre. Que desde el principio estuvo desde el principio, e incluso es aquel que disfruta de la misma gloria junto con Dios. Por eso Jesús, pensando en el pasado, diciendo: aunque yo ahora soy hombre, tú y yo compartimos esa gloria. Pero Él, para cumplir pues la voluntad del Padre, para poder realizar el plan del Padre, Él vino como carne en esta tierra y estuvo junto con nosotros. Dice que habitó entre nosotros. Y eso significa que Él vivió junto con nosotros. Y Él fue hecho hombre. Pero esto no significa que Él haya dejado completamente su majestad siendo Dios, o sea, de la gloria, sino que Él es aquel que todavía posee esa gloria divina, e incluso Él posee todavía esa esencia divina. Por eso, entonces, ¿cómo es que esta realidad se manifiesta? En la Biblia lo manifiesta de esta manera, diciendo que Él tiene esa gloria del unigénito del Padre, y nos está revelando esta realidad, que todavía Él tiene esa gloria del unigénito.
de que Él, siendo hombre, Él todavía posee esa gloria divina. O sea, entonces cuando hablamos sobre esa gloria divina, ¿qué es lo que quiere decir eso? Como nosotros no hemos visto la realidad, no sabemos esto, pero sabemos que esto es algo tan grande, la majestad es tan grande. Y entonces podemos decir eso como la autoridad. Entonces esa autoridad que viene hacia nosotros es algo que nosotros no podemos soportar, o sea, no podemos sostener. Podemos decir eso también como dignidad. La dignidad y el poder es tan grande, o sea, que abarca todas estas cosas. Es algo que solamente Dios tiene, pero dice que Él, porque se vio, pues vimos la gloria como del unigénito del Padre. Por eso, esa gloria en el cual Él tenía era algo que fue oculto pues delante de los ojos de los hombres, y entonces como solamente se juzga con lo que se ve con los ojos y solamente escucha de que lo que dicen los pecadores, entonces esas personas está siendo oculto y esa gloria está siendo oculta, no puede ser vista, pero no es algo así, sino que es pues esa gloria que solamente es vista cuando Dios abre los ojos de esa persona. Y es como ese tipo de persona, como el apóstol Juan, que vio esta gloria y nos está diciendo el día de hoy estas palabras. Y nuestro descendiente de nuestra fe nos está indicando esto, de que Él tiene aún esa gloria del unigénito. La gloria que fue cubierta exteriormente con la carne, pero esa gloria del unigénito es algo completo y lleno dentro de Él. Y por eso ese aspecto como hijo, así entonces se está realizando cuando Él es hecho carne. Pero el punto esencial que nos está diciendo la palabra el día de hoy, y algo que el apóstol Pablo nos está diciendo y explicando acerca de Jesús, es acerca de la resurrección. Entonces está diciendo que la evidencia exclusiva, o sea, esa evidencia decisiva de que Él es hijo de Dios, es cuando Él es resucitado entre los muertos, de que Él ha muerto, pero Él ha vivido aunque haya muerto. Y esto es la evidencia suprema y el testimonio final de que muestra de que Él es hijo de Dios. Y que esto es lo que nos muestra todo. Ustedes, ¿qué más podré yo mostrarle a ustedes? Esto es la evidencia decisiva. Por eso, entonces, esta palabra en Hechos es lo que está tratando de decir esto, de que Él ha muerto, pero Él ha resucitado. Y así, a través de esto, entonces se cumple por completo la promesa sobre el Hijo. Pero entonces el versículo que hemos leído el día de hoy, entonces si vemos en el texto que hemos leído, puede haber puede malinterpretarse y a través de esa traducción, y si vemos en el griego, entonces no se cortan las oraciones, sino que eso se conecta, pues una conexión así larga. Pero entonces si vemos acá, pues puede haber una palabra que adorna pues muchas palabras que adornan solamente una parte, pero entonces si vemos este versículo hay algo que podemos malinterpretar, que dice, fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces cuando dice con poder, entonces uno puede pensar que fue declarado hijo de Dios con el poder. Uno podrá pensar de esa manera, pero no, esto no es lo que quiere decir, sino que la traducción correcta es que con poder fue resucitado. Está diciendo que la resurrección de entre los muertos, o sea, que resucitó entre los muertos por el poder. Pero entonces, ¿el poder de quién? El poder que solamente Dios tiene. Y así, a través de esto,
pues Cristo a través de esto pues se verifica que es hijo de Dios en el momento en el cual Él vence la muerte, en el momento en que conquista la muerte, en el momento en el que rompe con el poder de la muerte, en el momento en el cual Él pues sobrepasa el poder de la muerte, algo que solamente Dios tiene. Por eso Él es Dios y por eso Él es hijo de Dios. Esto ha sido cumplido. ¿Y cómo nosotros podemos verificar esto? En el cual esto ha sido verificado en ese estado, ha sido establecido en el estado en el cual nadie puede dudar. ¿Por qué? Porque la resurrección es algo que solamente Dios puede tener. Ese poder de la resurrección solo es de Dios y la resurrección está estrechamente relacionado con dar vida, algo que Dios solamente puede dar, la vida. Él murió, pero Él vivió. Pero entonces algo que se sorprendieron que era que Él era aquel que da la vida. Aleluya. Él es aquel que venció la muerte. De que pensaron de que al morir sería el fin de todo de Él, pero no era esto, sino que Él es aquel que da vida, aquel que es el Creador. Por eso, entonces esa divinidad de Cristo, entonces es verificado en el momento en que murió y resucitó. Por lo tanto, el hecho de que Jesús se hizo hijo no solamente se debe ver en la perspectiva de que Él realizó ese rol, o sea, en la perspectiva de rol, sino que tenemos que ver esto más esencialmente de que Él, al tener ese poder que tiene Dios, Él es aquel que tiene esa divinidad perfecta y completa que es igual a Dios, y Él es aquel que tiene esa divinidad igual al Padre, en el cual que no solamente es hecho hijo de Dios solamente en esa parte, sino que se ha pues confirmado un aspecto mucho más decisivo. Aleluya. Y acá entonces también podemos ver pues la palabra según el Espíritu de santidad. Pero entonces si vemos en el versículo 3 dice según la carne, pero en el versículo 4 dice según el Espíritu de la santidad. Y está pues comparando esto, o sea, está diciendo uno en la perspectiva de carne, cuando viene en la perspectiva pues de la carne, y otra en la perspectiva espiritual. Por eso Jesucristo dice que al usar la palabra el espíritu de santidad, nos muestra esa característica espiritual sobre esta prisma, o sea, esta perspectiva está hablando de que Él es hijo, pues espiritualmente. Y por eso acá para nosotros esas buenas nuevas, y Él es el protagonista de esas buenas nuevas, y que Él es plenamente hombre y al mismo tiempo es plenamente Dios. Y esta realidad es algo que ha sido manifestado completamente en la vida, en esa vida pública del Señor. Y por eso en el ministerio del Señor podemos ver que manifiesta su humanidad y divinidad. Y podemos ver un ejemplo de esto, es esto. Cuando Jesús había entrado a Jerusalén, le dijeron que pagara los impuestos del templo, que pagara los impuestos. Pero en ese momento Jesús pues se detuvo pues en esa situación pensando qué es lo que debo hacer, o sea, pero era aquel que no debía pues pagar este impuesto, pero dijo de todas maneras que lo iba a pagar. Pero entonces y le explica esta situación a Pedro diciendo, la verdad es que yo no necesito pagar ningún impuesto, o sea, no tengo ni siquiera el deber de pagar ningún impuesto. ¿Y por qué es esto? Porque Él es el Hijo de Dios y Él legalmente es el gobernador del universo. Él es el dueño, Él es el Señor del universo. Entonces, ¿por qué debería de pagar dinero? Entonces, Él siendo el que domina todo el universo, entonces, ¿por qué debería dar pues ese dinero por ese imperio de Roma? O sea, el rey ni siquiera pues paga el impuesto, ni siquiera el Hijo de Dios paga del rey pues paga el impuesto.
Y yo necesito pagar el impuesto. Yo soy aquel que gobierna todo esto. Pero para que ellos no malinterpreten y vengan a atacar, entonces, y para que así ellos no abusen y ataquen a pues esa obra que está haciendo pues Dios, por eso voy a pagar ese impuesto para que no haya ese malentendido y no abusen, no ataquen esto. Y por eso dicen que le dijo a Pedro que tomara pues un pez y así tomó pues de la boca del pez el extraterreno y así pagó el impuesto. Y en su humanidad, Él pagó ese impuesto dentro del hecho de que era hombre. Él pagó ese impuesto, pero dentro de la divinidad, en su divinidad, Él, en realidad, no necesita pues pagar el impuesto, pero así en su divinidad, Él viene y pues formó pues ese dinero. Y otro ejemplo es que Jesús estuvo cansado. Él en medio de su ministro y Él estuvo ministrando todo el día y en la noche estuvo cansado. Y entonces por eso Él tomó una barca y dentro del barco Él pues durmió para ir pues a Galilea. Pero entonces igual que ustedes y yo, pues cuando nos cansamos luego de trabajar todo el día, entonces Él de todas maneras, de la misma manera estuvo cansado y durmió. Y dentro de la barca Él estaba durmiendo, pero en medio de la tempestad, hubo una gran tempestad en el mar. Pero entonces vieron los discípulos y lo despertaron diciendo: ay, Jesús, levántate, sálvanos. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se levantó y así Él proclamó y reprendió al viento diciendo: pues calla, enmudece. Y así pues el viento y toda la tempestad cesó. Y entonces Jesús dentro de su humanidad estuvo cansado y tuvo que descansar. Y no es que fue diferente a todo el hombre, sino que Él, igual a todas las personas, estuvo cansado. Y así entonces estaba tan cansado de que Él tuvo que dormir, si no iba a desmayarse. Pero dentro de su divinidad, ¿qué fue lo que hizo? Él pues calmó la tempestad. De la misma manera, otro ejemplo, Jesús al morir en la cruz, Él recibió todo dolor. Y en el momento en que Él derrama la sangre, ¿qué es? La sangre es la evidencia que transmite todo el dolor que Él cargaba en medio de ese dolor tan intenso. Y en la cruz, Él subió en la cruz para morir, o sea, pues estuvo en la cruz para morir y por eso nos muestra su humanidad. Dentro de su humanidad, Él recibió pues todo tipo de dolor, pero en medio de su divinidad, la persona que estaba dentro de Él, cuando esa persona le estaba pidiendo la vida, ¿qué fue lo que hizo? Él derramó esa vida a Él. Él soportó todo tipo de dolor, pero Él es aquel que da esa vida, o sea, era el Dios que puede dar la vida. Aleluya. Todo aquel que se arrepiente es ese Dios que puede dar la vida. Por eso si vemos en esta perspectiva, nos muestra de que Él es el misericordioso sumo sacerdote. Y Él nos muestra de que es ese Dios eterno, pero también al mismo tiempo es Dios. Él nació en medio de esa familia humana y de la misma manera Él tuvo toda humanidad, o sea, toda característica humana que cualquier ser humano puede tener y que Él conocía todo, toda vida del hombre, toda caída del hombre, toda tristeza, incluso vio toda pobreza que tuvo el hombre, incluso todo sufrimiento de la vida y la carga que puede tener el hombre. O sea, Él compartió todo esto. Pero si hay una diferencia que tuvo Él de todas las personas, que Él no tiene pecado. Por eso, entonces, de la misma manera como todos los escritores de la Biblia y todos los autores de la Biblia vieron y escribieron, el día de hoy nosotros también podemos ver que es el perfecto sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, pues era ese rol más importante que se hacía en Israel y en Judá. Y ese sumo sacerdote, pues era ese rol tan importante como el rey.
y era la persona más importante. Pero entonces, si vemos esos sumos sacerdotes en general, 이 백성들을 위해서 죄를 사해줘야 되는데 tenían ese rol de perdonar, o sea, de perdonar pues ese pecado de todo su pueblo. Pero antes de hacer eso, ellos tienen que recibir el perdón de sus pecados antes de realizar, pues perdonar el pecado de los del pueblo. Por eso ellos tienen esa debilidad, ellos también tienen esa injusticia. O sea, ellos mismos tienen que dar primero ese sacrificio para que así puedan recibir el perdón y así más adelante finalmente puedan pues tratar con el pecado del pueblo. Y no solamente eso. 엄청난 대제사장이라고 하는 Y aunque ese sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote más grande, pero él mismo tiene que tratar, recibir el perdón de su propio pecado. 그들은 그 일반 대제사장들은 Pero entonces, si vemos esos sumos sacerdotes, a diferencia a Jesús, que es el sumo sacerdote también, es que los sumos sacerdotes, la verdad, tienen ese límite en su edad. Y cuando llegan a esa madurez, de todas maneras, ellos tienen que morir. O sea, cuando llegan a la madurez. Pero entonces tienen que dar esto a su próxima generación, a su hijo. Y entonces, cuando llegan a tener, o sea, no tiene ese efecto, o sea, a pleno, sino que tienen que, pues, entregar a eso a su próxima generación. Entonces, en medio, ellos son tan débiles y están ocupados, o sea, pues ellos no pueden ocuparse de los pecados de las otras personas, incluso pues de los pecados eternos de las almas del mundo por sus limitaciones. Pero entonces, este sumo sacerdote es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote eterno, con un solo sacrificio y no sacrificios pequeños y triviales que han sido dados por los otros sumos sacerdotes, sino que se ofreció a sí mismo y así Él concluyó y perfeccionó para siempre ese sacrificio. Aleluya. Por eso ya no hay necesidad de dar otro sacrificio. 이렇게 하시게 되는 Pero para que Él para poder hacer esto, Él debió ser Dios, pero al mismo tiempo tuvo que ser hombre. 사람이시기 때문에 Y Él, como es hombre, y Él en ese momento al sostener todo esto, no lo hizo solamente funcionalmente, sino que Él conoce la dificultad del ser humano, conoce los sufrimientos de la vida, la tristeza de la vida, el peso agobiante de la vida, las desilusiones dentro de la vida, 인생길에 그 많은 거짓 e incluso todas las falsedades dentro del camino de la vida. Incluso conoce bien todo el dolor humano, incluso la fragilidad y los límites de la humanidad. Y conoce la realidad de aquellos, o sea, del hombre que necesita 존재 de Dios, que tiene sed de esa vida eterna. E incluso que conoce que sin la ayuda de Dios, 하나님의 은혜가 sin la gracia de Dios, no pueden vivir, que por su esencia 낼수 없는 no pueden vivir, que viven esa vida en el cual Él conoce muy bien a su aspecto humilde y trágico del hombre. Y por eso Él entra y viene dentro de la vida de ellos. Y Él es el único apto para perdonar perfectamente el pecado del hombre. Y solamente Él es el único, y Él es el único apto para poder hacer esta obra, que Él para poder tratar con el pecado, y Él viene y muere, da su carne y muere. Y no solamente, yo los salvo a ustedes y ahora me voy, sino no es esto, sino que viene de su corazón, de que Él conoce desde cerca y conoce a ellos teniendo con misericordia e incluso con un corazón sincero y fiel. Él se entrega a sí mismo e incluso Él es aquel que es fiel para poder hacer esto. Queridos hermanos, Él es nuestro Dios y conoce nuestra realidad. Y no es que Él es indiferente e insensible a nuestra vida por el hecho de que siendo Dios, 우리 형편을 너무 잘 sino que Él conoce nuestra situación 우리를 공감하시고
Y Él es aquel que puede simpatizar con nosotros e incluso es aquel que puede, pues, tiene compasión con nosotros y es nuestro Señor que es como nuestro amigo. Aleluya. Queridos hermanos, nuestro Dios no es irreverente con nosotros. Queridos hermanos, Jesús, el Señor Jesús no es indiferente a la vida de cada uno de ustedes, sino que el Señor no es indiferente con ustedes, sino que el Señor ha venido por usted. Y este es el Evangelio. Es las buenas nuevas, es la buena noticia, el Evangelio. Y no hay nadie, no hay ninguna persona que no sea incapaz de recibir este regalo de Dios. Y Jesucristo, quien ha recibido ese deber y esa posición para poder hacer esto, ha venido como hombre. Y queridos hermanos, Él ha venido a entregarse por todos ustedes, por ustedes y yo. Por eso ese problema espiritual y Él es aquel que ha venido para poder resolver este problema espiritual. Por lo tanto, Él ha venido a eliminar todo pecado de ustedes y mío. Y Él eliminó todo pecado y no solamente, segundo, incluso Él quitó toda responsabilidad de que viene ese pecado. Cuando uno peca, entonces hay esa responsabilidad, o sea, ese cargo que viene por pecar, algo que no desaparece. Y Él es aquel que absorbió esto. Y por eso, de esta manera, y el poder del pecado ya no puede dominarnos a nosotros, sino que Él anuló ese poder del pecado. Y por eso el entregarse a sí mismo, el sacrificarse a sí mismo para poder resolver esto. Por eso, de este modo, pues Él se presentó ante nosotros con la cabeza en alto. Y de esta manera, pues Él manifiesta con claridad su identidad, que es el Señor Jesucristo. Y así Él manifiesta oficialmente esa identidad como Señor. Él es aquel que es el Hijo de Dios y es hombre y resucita entre los muertos con poder, que es Hijo de Dios. Y podemos ver que dentro de Él está su humanidad, incluso su divinidad. Y incluso Él tiene todos los elementos importantes dentro de su ministerio. Él es Jesús. Él se despejó de todas las cosas y se humilló a sí mismo en esta tierra. Él sufrió, Él recibió todo dolor, Él tuvo toda tristeza, incluso vino para poder entregarse completamente como sacrificio. Y así el día de hoy, Él es aquel que nos salva del pecado. Él viene como el Salvador y Él es aquel que tiene como en plenitud en su humanidad y nos salva a nosotros. Es el misericordioso, el Salvador misericordioso y amigo compasivo. Aleluya. Y al mismo tiempo es Cristo. No solamente es Jesús, sino que también es Cristo. Y Él es aquel que fue ungido como Rey por Dios y, más importante, Él ha venido como el sumo sacerdote. Y Él es aquel que ha venido para poder salvar nuestro espíritu. Y al mismo tiempo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el ser más grande en todo el universo, el gobernador del universo, el que tiene todas las cosas, que domina todas las cosas, que domina. Y Él es el que domina completamente. Es el que tiene, pues ese que tiene el dominio infinito. Y se le explico nuevamente, Él, ese es Jesús quien vino para entregar su cuerpo por nosotros. Es Jesús, el Dios misericordioso. También es el sumo sacerdote, que es el Cristo que vino para resolver el problema de nuestros pecados. Él comprende nuestra vida, quien tiene misericordia de nosotros y no detiene su obra de ayudarnos con su poder. Es el Cristo que vino para asumir la responsabilidad por nosotros hasta el final, por toda la eternidad. Y además es el Rey eterno que nos conduce a su reino eterno, que nos abraza en sus brazos y nos mantendrá y nos mantiene en su felicidad eterna. Él es el Señor, nuestro Señor, y es las buenas nuevas. Ese es el Evangelio.
Y ese regalo más precioso que Dios nos da a nosotros, y es la promesa de Dios que vino para poder darnos esa felicidad eterna, y es aquel que vino. Espero que nosotros no olvidemos esto, que es el Señor Jesús Cristo, y es aquel que nosotros tenemos que alabar, y Él es aquel que nosotros tenemos que alabar por toda la eternidad. Aleluya. 잊지 마시고 Espero que todos nosotros no olvidemos esto, que hasta el momento de su última respiración ustedes puedan glorificarlo a Él, puedan dar gracias a Él y así puedan complacerle. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. 우리 주님이 Que nuestro Señor vino como hombre 독생자의 영광을 다 y aquel que tiene toda gloria del unigénito, y Él pues se despojó de todo esto y ministró por nosotros y se consumó todo en sí para darnos su vida, y nosotros estamos dentro de la vida de Él, estamos dentro de Él, y nuestras vidas deben dar gloria a nuestro Señor, que nuestras vidas, que todo nuestro ser pueda ser santa, reverente y victorioso para complacer al Señor. Vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주시고 인도하여 주옵소서. 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님의 크신 은혜를 감사합니다. 우리 주님의 긍휼하심에 감사합니다. 우리 주님의 또 제사장 되셔서 우리의 모든 슬픔을 제거하시고 우리를 속죄하시고 우리에게 생명 주시니 감사합니다. 우리의 영혼이 들어오신 하나님을 감사합니다. 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias. 오늘 죽음을 이기시고 Tú eres aquel que has vencido la muerte y han resucitado con el poder de la resurrección. 우리 주님의 그 Y recordamos esa gloria majestuosa que tú has tenido y has manifestado como Hijo de Dios. Tú, y te damos gracias y te glorificamos. Tú has venido tan cerca en nuestra realidad, en nuestras vidas, y te has convertido en nuestro Señor, te has convertido en nuestro sumo sacerdote y has quitado todo nuestro pecado, y te damos gracias por eso y te glorificamos. Y ayuda, Señor, a ser fieles en toda nuestra obra y así complacerte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 자리에 일어나셔서 Todos de pie y vamos a confesar todos juntos. Nuestro Señor que ha venido en esta tierra, Él sufrió, fue maltratado 엄청 핍박 y sufrió y fue perseguido, 하나님이셨고 pero Él es 100% Dios, es nuestro Cristo, y el día de hoy es nuestro Señor. 그 자리를 성 Y a partir del día de hoy, el Espíritu Santo está llenando esto. Y la verdad es que nosotros no debemos perseguirlo a Él, no debemos que esto no se vuelva a repetir. Alabemos todos juntos. 수많은 무리들 줄지어 그분을 보기 위해 따르네 평범한 목수이신 그분 앞에 모든 무릎이 꿇어 경배하네 모든 문제들 하나하나 죽음까지도 힘을 잃고 생명
생명의 근원 되신 예수 이름 앞에 모든 권세를 굴복하네. 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있겠도다. 나의 계획이 실패하고 나의 소망이 끊어질 때 그분 앞에 나의 무릎을 꿇어 경배하네. 나의 삶을 그분께 맡길 때 비로소 나의 마음 변하네. 구원의 반석 되신 예수의 이름은 소리 높여 찬송하네. 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있을 거라. 예수 이름 높이세 이름 높이세 능력의 그 이름 높이세 구원의 그 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있도다. 능력의 이름 구원의 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를
은혜를 받으신 하나님 앞에 감사 박수 올립시다. 하나님 감사합니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Dios, te agradecemos. Queridos hermanos, gracias